Hola, bona tarda a tothom, a tots i a totes. Benvinguts a aquest acte que organitza Fotoconnexió, en aquest cas amb la col·laboració nostra, de l'Institut Fotogràfic de Catalunya. Com sempre, és un plaer rebre a Fotoconnexió i, a més, en aquest cas, per poder celebrar aquests 183 anys de la fotografia i també la presentació, en aquest cas, del llibre sobre la fototipia Thomas, que, d'alguna manera, nosaltres, des de l'Institut, doncs sempre hem tingut una cura molt important i un fons fonamental. Permeteu-me en un moment només fer un petit speech a favor nostre a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, que fa 50 anys que ja tenim vida i que en aquests 50 anys el que hem lograt ha sigut, a part de la formació, una part molt important que és la preservació i la conservació de la fotografia. I penso que una presentació com la d'avui posa en valor la feina que el Miquel Galmes en el seu moment va fundar i que tota la resta de persones que al llarg d'aquests 50 anys estem treballant per poder tirar endavant aquesta casa i que esperem, si podem arribar als 100, doncs ja seria fantàstic, i si arribem als 51 encara ho serà. Res, a tots benvinguts, gràcies per vindre. Jo passo la paraula ja a Fotoconnexió, a Albert Bada i després a la resta de persones. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Eduard. Bé, benvingudes. Com ja sabeu algunes, des de fa uns quants anys, des de Fotoconnexió, volem commemorar l'aniversari de la primera fotografia a Barcelona organitzant un acte de celebració. És un plaer poder-ho fer aquest any parlant de la recuperació del patrimoni fotogràfic, que, com sabeu, és un dels objectius principals de la nostra associació. I, a més, fer-ho de la mà de persones i projectes que dediquen la seva feina a aquest mateix objectiu. Aleshores, si us sembla bé, ja per no allargar-me més, començarem l'acte. En aquest cas, la primera intervenció anirà a càrrec de Laia Foix, que és la coordinadora del Departament de Documentació i Investigació de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. Bona tarda. Com han dit els meus companys, realment és un plaer poder celebrar l'aniversari de la primera fotografia, fer-ho doncs en Fotoconnexió, que és una mica la meva família professional, i fer-ho també a l'IEF, que és la meva segona casa, on de fet he après a estimar i a preservar el patrimoni fotogràfic, i, a més, de la mà dels companys de la Fundació Anastasio de Gracia, de la Complutense, amb Juan Miguel Sánchez Vigil, que, de fet, el que fa és mostrar gràficament com realment les xarxes, com més extenses, més productives, més interessants i més acollidores són. Parlar de la fototipia Thomas ens va venir molt de gust també lligar-ho amb tot el que és el patrimoni industrial, que també és un patrimoni com el fotogràfic amb un gran greuge dintre la nostra història per la desatenció que ha merescut. I lligava molt bé també amb la tasca que fa la Fundació Anastasio de Gracia, que en principi el seu àmbit seria el propi món laboral i el propi món industrial. I Thomas, que és coneguda per allotjar un gran arxiu fotogràfic, per nosaltres, des d'aquí a l'IEF, que sempre veiem amb una visió global tot el que és l'ofici de fotògraf, és sobretot parlar de processos fotomecànics i és parlar de tota la indústria i el negoci que fa que la fotografia segueixi viva i que es mogui, no? Quan nosaltres vam començar a donar una segona empenta, podríem dir, a la investigació sobre Thomas, que va ser precisament arrel del projecte que va iniciar des de Fundació Anastasio de Gracia sobre la recuperació del patrimoni Thomas que ells van fer i que ens en parlarà després en José María Uría, doncs vam veure que hi havia grans incògnites bàsiques, que era saber, a part de Josep Thomas i Vigas, que és el que tots podem trobar a l'enciclopèdia i a la història de la fotografia, què més hi havia hagut amb aquesta empresa amb els quasi 90 anys que va existir i que va funcionar.
veure realment quina era la seva denominació i veure quins productes hi havia, què havia passat. Nosaltres sabem la part d'història del que vam poder recuperar aquí a l'institut, però no sabíem què havia passat amb tota la resta i vam començar a investigar sobre aquests diferents aspectes. Com ha dit l'Eduard, estem d'aniversari, nosaltres també, fa tot just uns dies que es complia l'efemèride de 50 anys de funcionar a l'Institut. Institut que des del seu inici neix amb la clara voluntat de vetllar per la formació de fotògrafs d'ofici i a nivell documental, en qualsevol vessant de la fotografia en què es vulgui treballar, també per promoure el que és l'obra fotogràfica a través d'activitats culturals, de recerca, d'exposicions i preservar el patrimoni. Si l'any 1972 es funda l'Institut, l'any 1975 l'Arxiu Històric Fotogràfic ja té entitat pròpia perquè, a més, des del principi es va voler que tot el patrimoni que es preservava també estigués a disposició del públic i que, per tant, pogués funcionar com un lloc on obtenir reproduccions. I pocs anys després, entre el 77 i el 78, ens entra a l'arxiu Alfons Thomas, la part que vam aconseguir rescatar de la fototípia. Josep Tomàs i Bigues, segurament ja l'heu sentit anomenar, ell és un de les 4 persones que va fundar la Societat Heliogràfica Espanyola, que van ser pioners en els processos fotomecànics. Al cap de 2 o 3 anys ell se'n deslliga, l'any 1879, i entre el 1879 i 80 inicia la carrera en solitari, que seguiran els seus 2 fills i després els seus nets. Aquest seria l'arbre genealògic on veiem aquí el fundador, els seus 2 fills, Eudald i Josep Tomàs Corrons, que segueixen amb l'etapa de més creixement i bonança de la fototípia. Eudald Tomàs Corrons no tenen descendència i Josep Tomàs Corrons té 2 fills, Josep Maria Tomàs Domènech i Lluís Tomàs Domènech, que també seguiran amb el negoci. En un moment donat, Josep Maria Tomàs Domènech queda a part de l'empresa, la segueix en Lluís Tomàs Domènech i quan mor l'any 1958, la seva vídua, Mercedes Llobet, serà la que segueixi al capdavant de l'empresa fins al moment que plega, que també és una gran incògnita. En principi, finals dels 60 sembla que deixa de tenir activitat. Algunes fonts documentals parlen del 1973, conforme deixa de funcionar. És una cosa que encara ens falta acabar de concretar. Avui estem molt contents perquè veieu que per aquesta branca també no hi ha descendència, però per la part de Josep Maria Tomàs Domènech van tenir 11 fills i avui estem molt contents perquè contem amb 3 dels besnets entre nosaltres, en Lluís, en Xavier i en Carles, que ens acompanyen i sempre és un plaer, ja ho sabeu, quan treballes un fons o una col·lecció, veure que la part que segueix la línia de descendència d'aquest fons i d'aquesta col·lecció pugui mantenir aquest vincle. L'empresa la trobem en moltes denominacions diferents. La trobem sigui perquè editen llibres, sigui perquè apareixen com a col·laboradors en diferents llibres, poden ser revistes, postals, qualsevol tipus de material, sigui perquè les fotos o els gravats que es reprodueixen o que inclouen aquestes publicacions tenen la menció de Thomas. Però era interessant poder delimitar quines serien les formes o entitats jurídiques amb què realment va existir l'empresa. N'hem establert 4. De les 4 veureu que només una hem aconseguit un rastre documental administratiu. En el cas de les altres ens hem guiat una mica pels anuncis. Llavors la primera denominació la trobem ja a partir de l'any 1880, senzillament amb la menció del cognom, que seria l'eix que realment sempre va mantenir la difusió de l'empresa. Trobem anuncis sota la denominació Thomas entre 1880 i 1887 i després sabem que l'any 1885 sí que es constitueix la companyia sota Thomas i companyia, és una societat mercantil i industrial i existeix fins l'any 1896. En els anuncis la trobarem només mencionada a partir de l'any 1888. Per què? Perquè aquesta societat industrial es forma inicialment amb 3 socis, Joan Martí, el fotògraf
que se'l coneix pels àlbums de les bellezas, que en va fer diversos. Era cunyat de Josep Tomàs i Bigues. El segon soci va ser Avel·lí Tomàs i Bigues, germà, i el mateix Josep. Joan Martí aporta a la societat uns locals per crear uns nous tallers on tenir més espai perquè l'empresa creixia, i aquests tallers, tot i que la societat es forma l'any 1885, no entren, no estan operatius, s'han de construir encara fins a l'any 1888-89, que és quan l'empresa ja s'anunciarà amb la següent menció. En aquests anys, si la societat es fa l'any 1885, al cap de 3 anys, Joan Martí la deixa i entra amb el seu lloc en Mateu. Mateu és el cognom. Ara no me'n recordo el nom. Bé, era un amic... Tu te'n recordes, oi, Salvador? No? Vale. Era amic d'en... M'ha fallat, Era amic de joventut de Josep Tomàs i Bigues i, de fet, van ser companys en moltes empreses diferents. Tot el nucli de Josep Tomàs i Bigues l'hem d'entendre com un nucli amb una afinitat política, ideològica, intel·lectual. Hi havia artistes intel·lectuals, tots barrejats, i, per tant, va ser un grup de gent que va poder empènyer molt a nivell cultural, intel·lectual, polític i industrial en la societat d'aquell moment. Molt vinculats tots a un catalanisme progressista i el que seria tot el moviment de la Renaixença. Mateu deixa també la societat al cap de 2 o 3 anys i es queden els 2 germans, Avel·lí i Josep Tomàs. Mora també Avel·lí l'any 1893, em penso que és, i quedaria tota la companyia en mans de Josep Tomàs, que també, gràcies a en Salvador Tió, ens va passar una informació l'any 1896. Veiem que es dona de baixa aquesta societat mercantil. No tenim documentació legal de les altres formes, però sí que a partir de l'any 1896 es comença a publicitar, sempre trobem J. Tomàs en les publicitats en què s'anuncia a revistes i a llibres. I aquesta menció arribarà fins l'any 1910, que mora, i que per tant trobarem la darrera menció, que seria fills de J. Tomàs, amb o sense la menció d'una societat anònima. Aquestes 4 formes de l'empresa coincideixen bastant amb la que seria la ubicació en les diferents instal·lacions. Ells comencen instal·lant-se aquí, just per sobre de plaça Catalunya, que seria aquest triangulet, i quan amplien ja se'n van aquí al carrer Llúria, el que seria l'Eixample, on estava creixent tota la Barcelona, tant a nivell de vivenda burgesa com també de tota la zona industrial amb el creixement normal de la ciutat. Serien aquestes 4 localitzacions. L'última, la del carrer Mallorca, és la que tots coneixem més perquè va ser la definitiva. S'instal·len a l'any 1898, que és quan finalitza l'obra de l'edifici. Inicialment era només el taller, que ocupava un semisòtan i la planta baixa, i una primera planta de vivenda. Anys després mor el pare, doncs els fills edifiquen 3 pisos més i quedaria l'edifici tal qual el coneixem avui dia, on viuran també els fills. Bé, la part que més es coneix de la història seria la de creixement de l'empresa, de la fototípia. Quedaven grans interrogants sobre què va passar a partir d'aquesta etapa de decadència, que coincideix bastant amb el tema de la Guerra Civil. Sabem que durant la Guerra Civil va estar col·lectivitzada. Sabem que en algun lloc es conserva el conveni de col·lectivització perquè va estar comprat per algun particular. De moment no hem pogut accedir-hi ni l'hem pogut consultar. També hem tingut per testimonis orals la informació de que sobretot es van dedicar molt a partir de la postguerra a tot el que era efímera, material gràfic per la indústria tabacalera i per la indústria fosforera, i també treballant molt amb ultramar, que ja abans també a nivell editorial i d'edició de postals sabem que per Mèxic, Costa Rica i altres països Tomàs treballava. De fet, també als anys 40 hem trobat i localitzat alguna publicació i el seu producte estrella, que seria l'Art en Espanya, una gran obra de divulgació per tots els públics. Doncs l'última edició que hem trobat, aquest llibre de Poblet,
és... Ara. És de l'any 1950. Postals també dels anys 40-50, però decau molt l'activitat. Ens han dit que potser a finals dels 60 va deixar d'actuar. Sabem que l'any 1979 el local està buit del tot perquè es filma aquesta pel·lícula, quan ja s'havia, podríem dir, venut tot el que es podia vendre de dintre el local. I després entra l'aventura d'intentar localitzar i recuperar tot el patrimoni que hi havia. Una part va venir aquí, altra queda en mans de col·leccionistes, com som aquests fulls de taller que hem localitzat recentment i que hem pogut reproduir perquè almenys es pugui consultar. Pedres litogràfiques també per tota la part de publicitat i de material que es feia mitjançant aquesta tècnica de gravat, que pel que sabem tampoc no es conserven amb entitats patrimonials, però que sí en col·leccions particulars n'hem localitzat, i després tota la part més de disgregació, on trobaríem un gran bloc de negatius, d'uns 20.000 negatius, que en principi es venen a través dels encants i que seria d'aquest bloc de poblacions de la resta d'Espanya, que veieu d'unes 15.000 imatges, on des de Madrid, des de la Fundació Anastasio de Gracia, s'ha pogut fer una recuperació de bona part d'aquest patrimoni. Aquí a l'Institut el que vam aconseguir recuperar va ser un primer bloc de 16.300 negatius comprats directe i indirectament, podríem dir, a qui entrava a la fototípia i podia accedir al patrimoni que allí hi havia guardat, i va haver-hi també 3 fotògrafs que conjuntament, en Joan Fontcoberta, en Pep Rigol i en Manel Úbeda, també van accedir a un bloc de negatius amb la mateixa idea de preservar-los, de que allò no es perdés ni es disgregués a través de la venda dels encants, i aquests negatius, 8.700 que ells adquireixen, doncs també fan un primer dipòsit a l'Institut i després al cap d'uns anys això esdevé una donació i seria el bloc de, uns 23.000 negatius que tenim nosaltres. I ara actualment, des de fa uns pocs anys, també podem sumar a aquest bloc tot el que des de la Fundació Anastasio de Gracia, a través d'aquest recurs web, podem consultar. Aquest seria el detall del que hauríem de fer així, a part del que serien les fotografies, el que nosaltres entenem que forma tota aquesta gran importància de patrimoni fotogràfic, on també entren proves d'impremta, com són les cianotípies, que veiem aquí a l'esquerra sobre paper, que no ofereixen una gran qualitat però que complien la seva funció, negatius tremats, aquí tenim del mateix llibre el que seria el negatiu fotogràfic i el negatiu tremat, que és el que permet la impressió sobre paper, negatius de separació de colors per poder fer cartelleria, aquestes plaques de vidre per fer el que és la impressió de les capses de llumins i després primeres edicions també molt interessants amb fototípies adherides a l'interior dels documents o també el que seria la postal impresa amb la trama pròpia de la fototípia que va tenir un gran tiratge. Tot el significat que nosaltres podem aportar en aquests materials vindria donat bona part per l'esforç que fem de fer una investigació, sobretot a través de les fonts primàries, dels propis materials, de la documentació com aquesta que hem dit per saber quan es constitueix o es dissol una empresa, en els arxius administratius corresponents i també, evidentment, amb tot el que serien fonts orals, amb historiadors de la fotografia i aquí, evidentment, amb els companys de Fotoconnexió, molta informació ens ha ajudat molt. En Jep Martí ens va donar la pista dels vincles familiars entre el fotògraf Joan Martí i en Josep Tomàs i Bigues. La Núria Rius és la que va localitzar l'acta notarial amb la que es constitueix la companyia. En Salvador Antió ja ho hem dit també. És a dir, al final, estar en una xarxa, com dèiem al principi, ens permet avançar molt més ràpid del que ho podríem fer sols. I a partir d'aquí, la voluntat també de poder compartir aquest coneixement i deixar-lo publicat perquè molts altres puguin venir al darrere i anar repescant. No voldria acabar sense recordar els treballs pioners que va fer en Jaume Tarrés sobre Josep Tomàs i el que hi produïa els investigadors que han tingut
haver utilitzar aquest fons per avançar en coneixement específic sobre diferents tècniques del que es treballava a la fototipia Thomas i darrerament també el treball que presentem avui, aquest llibre i altres que hem anat endegant i seguint i que sempre procurem que quedin a disposició de la gent, igual que el propi patrimoni. I sobretot, en un dia com avui, penso que està bé recordar que la preservació del patrimoni és una cosa que ens afecta a tots i que és necessària perquè realment per la pròpia naturalesa i bellesa i vulnerabilitat extrema d'aquests materials el perdem, dia a dia el perdem i cada cop en tenim menys i ens queda tota la necessitat de conservar-lo en bon estat físic i sobretot també d'aportar-hi significat. Entres tu per presentar... Moltes gràcies, Laia, per la teva intervenció. Ara passo a presentar a José María Uría Fernández, que és el director del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, que ens parlarà sobre la fototipia Thomas, destrucción y reconstrucción de su archivo de negativos para postales. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Lo primero, dar las gracias a Fotoconexión por invitarnos a este acto conmemorativo de ese 183 aniversario y al Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña y en especial al trabajo desarrollado por Laia, que para nosotros es muy inspirador del camino que queremos seguir desde nuestra modesta institución. Voy a hacer una pequeña introducción sobre quiénes somos, de dónde venimos, para que se sitúen con respecto, antes de entrar a hablar de la fototipia Thomas y su recuperación. Nuestra fundación es una pequeña entidad que está promovida por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores. Nace en el año 1981, fundada por una antecesora de esta actual federación, que era la Federación de la Madera, Construcción y Afines. Y a partir de ahí evoluciona hasta el año 98, en el que se fusiona con otra fundación, que era la Fundación FITEL, que pertenecía a la Federación Siderometalúrgica. Y surge durante un periodo, desde el año 98 hasta el año pasado, la entidad que se llamaba Fundación Anastasio de Gracia FITEL, conocida como también AG FITEL. La última decisión del patronato de nuestra fundación es retomar ese nombre originario de Anastasio de Gracia, que es una figura muy desconocida de la política del primer tercio del siglo XX en nuestro país, que fue el fundador de la Federación de la Edificación de la UGT, y que fue también un destacado socialista, fue diputado durante la República y, como digo, ministro durante los gobiernos de Largo Caballero de Industria y Trabajo. Es el personaje que aparece en esta fotografía en un mitin que dio en Granada durante la República. Bien, nuestro centro documental, como digo, es un centro modesto que está especializado fundamentalmente en la recuperación de los fondos que cuentan la historia obrera en estos sectores industriales en los que desarrolla su ámbito el sindicato, nuestra federación, y promotora, y también de la industria, no solamente la parte obrera. Son siempre de consulta pública y están a disposición. Esa es una de las características también de nuestro centro. Y también desde una concepción en la que desarrollamos un activismo en defensa siempre de los archivos, porque pensamos que más allá nuestra labor no ha de estar limitada solamente a la protección de esta documentación, sino a divulgar la cultura,
entre la población, porque pensamos, o creo que es notable, que sigue existiendo una gran ignorancia en torno al mundo de los archivos y su contenido y el acceso en general para el público en general, no solo los especialistas. Nuestro archivo está organizado en 44 fondos y 2 colecciones facticias y proceden, como digo, en su mayoría de esos fondos heredados, transferidos por la Federación UGT-FICA. Cuenta con importantes fondos fotográficos. Actualmente el volumen que conservamos en nuestros depósitos alcanza las 60.000 imágenes, tanto en soporte analógico como en otros varios, tanto acetato como vidrio de diapositivas. Aquí ven algunas muestras, no voy a profundizar yo en este terreno porque luego mi compañero Roberto al finalizar hablará sobre estos fondos más extensamente. También conservamos fondos audiovisuales, más de 1.133 cintas de vídeo y audio, de los cuales han sido digitalizados actualmente cerca de 2 terabytes. Y como digo, en esa labor de recuperación de los archivos, además de la fototipia Thomas, que es la joya principal, hemos trabajado en otros fondos, como puede ser el archivo de Luis Gómez Sans, conocido como Testaferro de Franco, que nos encontramos que se estaba tirando en un contenedor. Este hombre vivía en la calle Serrano, frente al Museo Arqueológico Nacional, y estaban tirando toda su documentación a un contenedor. Estaban tirando, como pueden ver, ahí hay una foto de su boda, hecha por Gombau, el fotógrafo salmantino que retrató a Unamuno, ¿no? También el archivo de Luis Fernando de Larramendi, es un destacado carlista, abogado, el fundador de Mafre, y que se estaban vendiendo legajos suyos en el Rastro de Madrid. La caja de reclutas del general Zacarías Ramos de Unamuno, otro legajo que apareció en el Rastro de Madrid. O donaciones también como el archivo de la familia Cantero, en este caso padre de Cantero Rodríguez, efectivamente, de Afal. Él era Cantero Cortés, Leonardo Cantero Cortés, son los 2 Leonardos, y ha sido muy interesante descubrir este archivo porque vemos dónde está la raíz de éxito, luego de ese éxito que luego tuvo su hijo Leonardo Cantero Rodríguez, ¿no? Aquí vemos un retrato de Leonardo Cantero Cortés y a su lado una fotografía que tomó en el Rastro de Madrid, que es una auténtica obra pictórica. Estas son otras muestras de aquellas imágenes, son todas de Madrid, del Rastro y de las fiestas populares, en concreto de los carnavales. Y aquí vemos también una especial amistad que mantuvo Leonardo Cantero Cortés con el pintor Cecilio Pla. Esta es una fotografía que le hizo a Cecilio Pla Leonardo Cantero Cortés, y en el estudio desarrollado por la alumna Sonia Garrido, perdón, alumna del máster de la Facultad de Ciencias de la Documentación, descubrió cómo la familia Cantero guardaba un cuadro hecho por Cecilio Pla a Leonardo, un retrato que le había hecho al óleo, en el que salía Leonardo Cantero Rodríguez, con Leonardo Cantero Cortés con su cámara de fotos. Bien, la fototipia Thomas. No he controlado el tiempo y si alguien me puede, os lo agradezco. Bueno, ¿cómo llegamos hasta la fototipia Thomas desde la Fundación Anastasio Gracia? Nosotros tenemos un pequeño fondo para un fondo económico de financiación para poder adquirir fotografías que, como digo, retraten esa evolución de la industria y de la historia obrera en nuestro país. Y buscando un día en un portal conocido por todos de subastas de fotografía, encontramos esta imagen que pertenece a la fábrica de armas de Oviedo. En ese momento pensábamos que era un negativo único, venía anunciada como cliché original
jugando también un poco con el equívoco de que pensara el comprador que estaba comprando un negativo original de cámara, que no lo son. Y vimos que junto a este estaban vinculados otra serie de ellos, también relativos a la fábrica de armas, pero ya no solamente a la fábrica de armas, sino que había hasta 1.600 y pico negativos que se estaban vendiendo a la pieza. Inmediatamente nos pusimos en contacto con el vendedor, un comerciante valenciano llamado José Vicente Soriano, y tratamos de convencerle de que parara la venta y bien negociar un precio que nosotros pudiéramos adquirirlo o buscar una entidad con un músculo financiero suficiente para que no acabara completamente destrozado. Él nos contó que lo que quería, un personaje muy romántico, que quería que cada uno tuviera su negativo en su pueblo. Y bueno, tras negociar conseguimos convencerle que nos vendiera el conjunto de los 1.600 negativos por 10.000 euros. Luego quiso cambiar el precio en mitad de cuando ya estaba todo cerrado, lo cual revela también muchas características de este señor. Y como digo, accedió al final a venderlo y hoy están depositados en nuestro centro documental. Nos vendió, él tenía todos los de España, menos Cataluña y Madrid, que los localizamos con posterioridad en manos de un coleccionista barcelonés, y se quedó con los de Valencia, porque él vive en Valencia y quería que los de Valencia se quedaran en Valencia. Pensábamos que iba a acabar en algún centro de referencia de la Comunidad Valenciana. No, hoy los está vendiendo a la pieza de nuevo, con un precio pues importante. Nosotros no podemos acceder a comprárselos porque desde que empezamos a denunciar esta situación en el país nos ha bloqueado, entramos por cuentas personales y no nos deja acceder a la información de la venta. Bien, bueno, las características, bueno, pues para nosotros tienen, además de ese valor del documento, del contenido de la propia fotografía, nos habla de esa industria de la imprenta y de sobre todo el proceso de producción de las postales. Conservan los restos del retoque de los pintores que trabajaban para aquellas casas, con la laca inactínica para hacer los tapados y el grafito, como se pueden apreciar en estas imágenes, que fueron tomadas por los conservadores Angélica Soleimán y Nacho Rubiera, que son los que han trabajado en nuestro centro para la limpieza y digitalización de todos estos fondos, y cuyo trabajo quiero destacar, y que también hablan de ese proceso y de las características en el libro que presentamos. Se conservan también algunos de esos negativos montados, unidos, para crear esas hojas de prueba, bueno, de impresión, luego para los tirajes, que son algunas de las hojas que también la IA ha localizado, que se venden en algunos otros comercios, y que revelan, pues, bueno, pues eso, su función para imprenta, no ese juego que ha intentado, como digo, el comprador, o sea, el vendedor, de establecer para gente que no conoce muy bien este mundo, de que pensaran que era un negativo original de cámara, ¿no? Una vez tomamos conciencia y están ya seguros en nuestro depósito, iniciamos una campaña de comunicación por los medios por la prensa y algunas radios, para tratar de hacer llegar al público en general la importancia de este fondo y cómo tratarlo, y que tuvieran pues eso, cuidado con esos negativos. Establecimos también previamente a esta campaña contacto con el Instituto de Estudios Fotográficos de Cataluña, con el AIA, y empezamos a trabajar, pues como digo, en hacer llegar a la población en general la importancia de este rico patrimonio que debe ser conservado en sitios donde se asegure su permanencia futura. Y además empezamos a buscar dónde han ido a parar todas esas otras partes que nosotros no pudimos adquirir o que habían, como digo, se habían vendido antes, ¿no?
Por ahora hemos localizado a estos amables coleccionistas que son conscientes de la importancia y que nos han trasladado los negativos, la cantidad de negativos que ellos poseen y de qué localidades. Como vemos, en general son conjuntos que oscilan entre los 8 o la veintena, la mayoría, la media más suele ser por ahí, pero vemos también que hay coleccionistas que solo poseen uno. Esos son los que nos preocupan, ¿no? Porque son gente, entendemos, que han llegado a esas imágenes por el contenido de la misma, que no son coleccionistas que tengan tanta conciencia o que sepan el material que tienen entre sus manos. Nos preocupa también que el día de mañana, una vez fallezcan, pues sus hijos, que no pondrán en valor estas colecciones, o bien acaben en la basura o bien vuelvan a ir a un mercadillo, ¿no? Por otro lado, también empezamos a hacer un recorrido por todos los centros del país, los centros profesionales, buscando si habían sido adquiridos, en qué momento habían sido adquiridos y por qué valor habían sido adquiridos estos negativos. Ahí hemos encontrado la colaboración en general de todas las entidades y nos han ofrecido los datos de los que conservaban, incluso los precios a los que los compraron. Lo que al final nos revela todo esto, la suma de todos los datos económicos, es que este hombre ha obtenido un lucro de unos 139.000 euros aproximadamente en la venta de todo ello, con lo cual aquel punto romántico de que cada uno lo tuviera en su pueblo empieza a caer. Era más el lucro, ¿no? Bueno, aquí tienen un cuadro en el que hemos recogido dónde han ido a parar y un poco el ranking en cantidad de negativos relativos a la producción de postales. Y en total arrojan unos datos de unos 11.177 negativos que están en entidades públicas o privadas, en este caso, que se dedican a la conservación de la fotografía. Encontramos también un ejemplo que nos escandalizó, que es el de la Fundación Municipal de Cultura de Valladolid, que adquiere en el año 2010 81 de estos negativos, los escanea, hace una exposición fabulosa, la anuncia en toda la prensa, y cuando llamamos a su puerta para que nos dé más datos, resulta que nadie sabe dónde están, se han perdido. Incluso la persona que dirigió en aquel momento nos abroncó, como diciendo que estábamos mintiendo, cuando hay noticias de prensa de aquella exposición. Había un comisario que tenía todos los datos, en fin. Se han vuelto a publicar allí en la prensa a través del norte de Castilla un reportaje en el que han preguntado, nadie sabe nada, y la verdad que resulta bastante llamativo, vergonzoso, en fin, no hay responsables. Aquí vemos una foto de aquella exposición, que es un testimonio de que nosotros no mentíamos y de que las fotos se adquirieron y se hizo esta exposición. Y aquí pueden ver un mapa del enorme puzzle, y estos solamente son los datos que hemos encontrado hasta ahora, de dónde han ido a parar todas esas partes más o menos grandes, a veces pequeñas, como por ejemplo lo que comentaba de ese negativo único que está en Guadalajara, que lo posee Pedro José Pradillo, que sí que es un coleccionista concienciado que conocemos, pero que revela ese desastre que al final entre todos hemos... ¿Cómo era aquello? Entre todos la matamos y ella sola se murió, ¿no? Pues es un poco parecido. Seguimos investigando en la búsqueda de nuevos negativos y tenemos pendiente el contacto con el archivo comarcal del Bajo Empordà, del Bajo Penedès, de la Noguera y de la Noia, que nos han comunicado que también tienen negativos de tomas, pero por ahora no sabemos el volumen ni el contenido de los mismos. Bueno, aquí sería un poco un cuadro que hemos hecho a partir por el contenido de los negativos, lo que retratan por los distintos territorios.
Y bueno, una vez llegan los negativos a nuestro centro, lo que hacemos es, venían en estas cajas maravillosas y también el propietario anterior se había dedicado a rotular con un Edding azul para saber qué tenía en cada sitio y qué es lo que tenía para vender. Entonces, las ha destrozado un poquito. Y venían también con anotaciones, lo que aparecen en esta imagen son las anotaciones del comprador. Hay algunas, sí que hemos encontrado notas originales de la época de Thomas, en algunos de ellos muy interesantes. Las cajas, como digo, son una joya fabulosa de cómo se almacenaban para tener controlado todos esos negativos. Y que también son objetos fotográficos. Una vez estaban en nuestro centro, tanto Nacho como Angélica pues procedieron a la limpieza de estos negativos y a su reproducción digital, que hoy afortunadamente compartimos a través de nuestro archivo digital. De los cerca de 7.000 negativos que tenemos, hay colgados en el archivo digital 4.200 y a lo largo del siguiente trimestre esperamos poder subir los últimos 2.000 que ya han sido digitalizados para que estén a disposición de todo el público. Bueno, una vez las cajas las conservamos, evidentemente, y las cajas originales, y los dejamos instalados en sobres de papel de pH neutro y en cajas de conservación. Para terminar, en esa labor de concienciación y de difusión de la importancia de este fondo y de poner de manera colectiva al servicio de todos los datos que vamos encontrando en nuestra investigación, creamos esta web que se llama fototipiatomas.es, donde se pueden consultar no solo los negativos que tenemos nosotros y los que hay en cada centro, no el contenido, sino cuántos hay en cada centro público y el contenido de las ciudades o localidades que se retratan en esos negativos. Si se desea consultar ya hay que dirigirse a cada uno de esos centros y poner la dirección, porque no queremos usurpar el papel de estos centros, ¿no? Y también lo que sí que se conserva es la imagen de muestra. Hicimos un vaciado de ese famoso portal de subastas, de toda la información que ahí aparecía, la imagen en baja resolución, el precio que se vendió, por cuánto se vendió y la fecha en que se vendió. Y se puede consultar, como digo, en esta web, en ese buscador. Los propietarios que nos van confesando que ellos tienen algunos de esos negativos, vamos incluyendo también sus datos con la autorización pertinente de cada uno de ellos, y con la idea de, entre todos, al fin, ya que entre todos lo hemos destrozado, entre todos tratar de protegerlo y de tener un registro y un control de dónde está cada uno de esos negativos. Y bueno, con esto termino, agradecerles su atención. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José María. Ahora, a continuación, paso a presentar a Juan Miguel Sánchez Vigil, que, com sabreu, és catedràtic de la Facultat de Ciències de la Documentació de la Universitat Complutense de Madrid i director del grup d'investigació Fotodoc. Ell ens parlarà de la recuperació del patrimoni fotogràfic, experiencias. Muchas gracias. Pues buenas tardes, muchas gracias. Es un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes en este instituto que fundó Miquel Galmes, al que no conocí, del que tanto me hablaron. Y bien, por cierto, el estar aquí con los componentes, o muchos de los componentes del grupo Conexión, no solo me alegra, sino que me hace sentirme a gusto, me hace sentirme bien, en especial con algunos que no puedo evitar nombrar, como Guillermo Martí, Salvador Ciudad. Y aquí tenemos nada más y nada menos que a Mari Santos, a la que tanto tiempo hemos trabajado, no juntos, pero siempre vinculados.
Así que muchas gracias. También gracias al Instituto y a Laia por poder estar aquí y sobre todo porque estoy también con dos amigos y compañeros con los que he trabajado durante... ¿Cómo impresiono? Gracias. Gracias, Laia. Durante mucho tiempo, a ver si consigo girarlo. Yo creo que girándolo un poquito. Sí, porque estoy dando... Así, no sé. Si no les hablo sin micrófono, es por la grabación. Pero... A ver, ¿ahora bien? Estupendo. Pues entonces continúo. Miren ustedes, en el cartel y en el programa de presentación se decía que íbamos a hablar de la fototipia Tomás. Felicidades por el trabajo, excepcional trabajo, de una parte y de la otra. Y yo creo que es un modelo y un ejemplo de recuperación de la documentación fotográfica en general. Y se decía en el cartel y en el programa que íbamos a hablar de la fototipia Tomás y de otros ejemplos. Entonces yo de manera rápida les voy a poner algunos de los ejemplos en los que hemos trabajado en recuperación fotográfica. Sí que tengo mucho interés en poner el valor, el trabajo o lo que significa la palabra recuperación. Que a lo largo del tiempo y después de haber dedicado mucho tiempo a esto, a recuperar fondos fotográficos de una manera o de otra, incluso desde las propias instituciones privadas o públicas, recuperar fondos no significa solo encontrarlos en el rastro, encontrarlos en el SENCAN, sino hacerlos visibles desde las instituciones. Porque durante muchísimos años y hasta hace muy poquito tiempo, y poniendo siempre en valor el trabajo de los profesionales y de las instituciones, esos fondos han estado escondidos a no ser difundidos. Es un trabajo que también es muy importante y hay que poner en valor el esfuerzo que hacen los profesionales, en este caso cito a Laia porque estamos aquí, o otro profesional, en que esos fondos que tienen dentro de las instituciones se difundan y sean visibles para poder recuperarlos para ser reutilizados o para cualquier otra utilización que queramos hacer. Quería hacer una referencia a por qué el término recuperación y lo que significa, que no es otra cosa para mí, después de mucho tiempo, que el estar impregnado de conocimiento. Recuperar algo significa aprender de eso que recuperamos y a través de la recuperación de eso que yo he ido conociendo he tenido un conocimiento. Y ese conocimiento, mi interés fundamental, ese conocimiento es transmitirlo. Se habla mucho en la universidad de la transmisión del conocimiento y luego no se pone en práctica. Lo que hemos hecho durante un tiempo y los últimos años es poner en marcha un grupo de investigación en la Universidad Complutense. Hay muy pocos grupos de investigación relacionados con la fotografía en la universidad. Muy poquitos fondos fotográficos, grupos fotográficos. No hay nada que se acople aquí que tenga yo que se pueda acoplar. A ver, ahora pruebo. ¿Sí? ¿Así mejor? Bueno, seguimos entonces. Hay muy pocos grupos de investigación. Los que están trabajando en fotografía lo hacen de manera sesgada en general y no con carácter general desde varios puntos y varias referencias. Nuestros objetivos están ahí. Yo no les voy a repetir lo que ponen las fichas, evidentemente, sino que voy hablando por la referencia general. Entonces, nuestro grupo de investigación ha tenido unos objetivos contundentes, que son estos, y evidentemente estudiar la fotografía en lo que significa fotografía, que tanto reiteramos y que parece tópico, que es la transversalidad. Es fotografía el estudiar los autómatas, como hace Salvador Tío, y es fotografía recuperar las ampliadoras que se han perdido de los años 70-80. Es también fotografía la carte de visite y fotografía es también los ficheros digitales que se están creando hoy con distintas herramientas. Esa palabra que engloba todo esto y que cuando se explica así parece tópica, significa que tenemos muchos campos de trabajo y muchos campos para desarrollar la investigación. Ese era nuestro propósito y abrimos ese grupo de investigación con esa idea fundamental de estudiar la fotografía. Y nos marcamos unas líneas de investigación que son obligatorias cuando se crea un grupo de investigación. Y en las líneas de investigación lo primero que colocamos fue la recuperación e identificación de procedimientos, porque entonces teníamos un profesional que tenía una experiencia en esto y nos interesaba mucho la parte del 19 y ese trabajo. Pero finalmente nuestra línea última ha sido la de recuperación. La última y la actual es la de recuperar fondos y colecciones fotográficas que considerábamos que estaban perdidas y que era interesante trabajarlos. Y en ese sentido, este grupo Fotodoc se ha ido
conformando con una serie de profesionales que trabajan en esas líneas que aparecen ahí. Y tenemos fotógrafos profesionales, tenemos un jurista para el tema de derechos, tenemos personas vinculadas al marketing y, por ejemplo, a la edición en general por el tema de los fotolibros, y ahí ven ustedes los distintos profesionales que componen el grupo y que trabajan en el máster de documentación fotográfica que pusimos en marcha en la Complutense. Con esa idea y con este trabajo, ahora de lo que les voy a hablar es en representación del propio grupo. Cuando nosotros nos propusimos recuperar fondos, hicimos un trabajo de campo. La recuperación desde fuera de las instituciones y desde dentro es siempre un trabajo de campo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que te pones a tirar del hilo o coges un punto de referencia y cuando tiras del hilo empiezas a trabajar y a unir conceptos, ideas, referencias, temas específicos que luego vas casando. Ahí es donde entra el trabajo de Fotoconexión Grupo, ahí es donde entra el trabajo del Grupo Fotodoc y ahí es donde entra el trabajo de todo investigador. Es decir, encontrar pistas e ideas que tú vas poniendo en conexión con otros investigadores para desarrollar un trabajo final. A veces puedes desarrollarlo solo acompañado y generalmente se realiza acompañado. Y en ese trabajo de recuperación yo voy a ponerles algunos ejemplos de lo que hemos localizado. En algunos de estos ejemplos les contaré alguna anécdota de manera rápida, obviamente, porque no tenemos tiempo, y sobre los que ya nos ha dejado pistas José María Uría. Por ejemplo, este trabajo de la recuperación de los fondos, algunos los conocerán ustedes porque los hemos comentado y otros, pero esta recuperación de este fondo del Capitán Bosch, que nos pareció excepcional y que me acompañó en algún momento en la recuperación, siempre en este caso en el rastro, José María Uría, porque vio cómo negociábamos esa recuperación de manera directa. El tema es que cuando tú ves un conjunto, en general, cuando tú ves un conjunto de placas o un grupo de placas dentro de una caja y esa caja o ese conjunto de negativos tiene una narrativa o encuentras que tiene una narrativa o un discurso, te hace pensar inmediatamente en que detrás puede haber algo de gran interés. En el caso de las placas del Capitán Bosch, que eran de la Guerra de África, del RIF, entre el año del 17 casi al 24, pero fundamentalmente del 21 al 24, localizamos primero cajas sueltas de placas y fuimos comprando semana a semana, aun advirtiéndonos el vendedor que no tenía ninguna caja más. Sacaba una caja, nosotros la comprábamos, sacaba otra caja, nosotros la comprábamos, hasta que, y casualmente en un encuentro con José María, tuve la osadía de advertirle que si me vendía otra caja más yo le denunciaría por malversar el patrimonio y que esto era un delito, porque estaba vendiendo un conjunto documental fotográfico placa a placa o caja a caja, de tal manera que eso significaba que tenía mucho valor y además de carácter histórico y que era un delito. El hombre se asustó, evidentemente no había esa posibilidad, pero el hombre se asustó y nos vende el conjunto. Nos vende el conjunto que fueron nada más y nada menos, ahora ya pasa arriba el ficha rápido, que de más de 500 placas, y esas 500 placas en tamaño 9×12, algunas de 10×15, son el reflejo de la Guerra de África, pero fotografías tomadas por un capitán médico. Lo sorprendente es que uno tiene el punto de partida, que es las placas, pero ninguna referencia de ningún tipo. No sabíamos que era Jorge Bosch en ese momento el autor de estas fotografías, ni sabíamos que este señor fue hijo de un general, que también los Bosch, ya saben ustedes, Mirandes Bosch, golpe de Estado, militares, estas familias de militares de los Bosch, ni sabíamos que estaban vinculados a los Bosch. No teníamos ninguna referencia. La sorpresa y el punto de partida es que entre todas esas placas aparece una señora mayor con la mano levantada, un aparato de radiología y una mamografía, una especie de mamografía en una placa de vidrio de hacia los años 20. Lo que nos hace pensar que este personaje es médico. Es un primer pensamiento y que luego se va a confirmar cuando encontramos un documento y haciendo la búsqueda localizamos al personaje y encontramos que es un capitán médico anarquista, hijo de un militar que trabajaba en intendencia muy vinculado a Alfonso XIII y con una trayectoria impecable que se preocupó siempre por defender a los soldados que estaban trabajando en el frente sin alpargatas, sin medios y con unos problemas enormes que nadie consideraba que era el problema de la vista, porque estaban trabajando en verano absolutamente con un sol implacable y sufriendo muchísimo de los ojos. Y todo esto que les estoy contando lo supimos por las fotografías, porque este señor
hace esto que ven ustedes aquí. Cuando busco el historial militar y trabajo sobre su biografía como médico, sabemos que hizo un botiquín de urgencias, lo crea, y lo patenta. Esto que ponemos aquí son patentes en el año 18, hace un hospital de campaña en el 19 y además una ambulancia que está dibujada aquí en la parte superior, detrás de la pantallita, hace una ducha ocular para lavar los ojos a todos los soldados y este es el botiquín de campaña que ahora en este momento la fotografía, junto con un botiquín contemporáneo, se está exponiendo en el Museo del Ejército en una exposición que se hace de fotografías de la Guerra de África del 21 al 24. Este hombre hace fotografías de este tipo. Cuando yo estudio los contenidos, la distribución y la toma fotográfica que hace, entiendo que es un fotógrafo que es amateur, evidentemente, pero que se interesa por hacer un encuadre correcto, por hacer este tipo de fotografías, detiene el movimiento, hace este tipo de fotografías de grupo y luego retrata a los oficiales y jefes, de tal manera que nos está documentando lo que sería la trastienda del ejército, lo que sería la retaguardia, y nos lo documenta muy bien. Aquí tienen el conjunto documental, estas son las cajas originales, había un par de cajas de marca, porque cuando compré todo este conjunto, después de una negociación ardua, difícil, muy difícil con las personas que lo estaban vendiendo, cuando compré todo este conjunto, con estas placas nos vendieron una caja que tenía 18 cristales de 18 por 24, que eran nada más y nada menos que del archivo de Franzen, con las hojas del archivo de Franzen y todas de los reyes, de Victoria Eugenia y de Alfonso XIII. Estas anécdotas se cuentan simplemente para que disfrutemos. Y es que cuando el vendedor te abre la caja y dice, aquí aparece un señor que parece importante, que era el rey Alfonso XIII, y además está a caballo. Entonces, el señor que aparece importante y con uniforme, si varía 100 euros, pasa a costar 300. Y si va a caballo, 400. De tal manera que le vamos restando importancia a nosotros en consecuencia, ¿no? Según nos va ofertando, nosotros lo vamos reduciendo. Realmente, la trampa de todo esto está aquí. En esta hoja, que es un sobre de noticias médicas, que aparece entre toda la documentación. Algunas de estas placas iban envueltas en papel de periódico y dentro de noticias médicas iba un sobre con placas. A todo lo que encontremos relacionado con la documentación fotográfica, para quien no tiene experiencia, debemos darle exactamente el mismo valor que a la propia placa, porque aquí es donde dice dónde vivió este señor y ahí es donde me dirijo para buscar a la familia. Y aquí es donde está la familia que ha vendido a esta persona del rastro todo el contenido de su casa, incluidas las placas. De ahí sabemos el nombre de Jorge Bosch y a partir de ahí empieza la investigación biográfica sobre el personaje. El personaje es extraordinario y una vez hecho todo el trabajo, ya les he dicho que tuvo bastantes problemas, fue muy perseguido, al terminar la guerra civil depurado, fue liberado gracias a que era hijo de un general de intendencia, amigo de Alfonso XIII, pero realmente le expulsan del ejército y luego crea una clínica particular dedicada a la radiología y se le considera el aplicador, no el inventor de la radiología en España, en Madrid, en esa clínica privada con un trabajo excepcional. Las temáticas están aquí, en orden alfabético. Hay temáticas de todo tipo según la recuperación que queramos hacer del contenido, obviamente, pero las fotografías no solo son de retaguardia y de militares, sino que cuando hace reportajes de Sawin hace fotografías como esta, que son extraordinarias, con un encuadre ya de gran interés para ser amateur. Y lo más interesante de lo que les han comentado antes y lo que comento yo aquí y lo que comentaremos todos los que nos dedicamos a esto es que se difunda, es que se ponga en valor para que ustedes lo puedan de alguna manera utilizar los investigadores para el trabajo posterior, pero también para disfrutar a veces, porque este problema sí lo comentábamos antes de empezar la charla. El problema sigue siendo grave cuando alguien o alguno de los profesionales a los que yo me he referido, ya les digo que el 99% excepcionales, ese 1% que nos queda ahí, siguen considerando que los fondos son suyos y a veces no se permite que se visiten o se utilicen estos fondos, ¿no? Y esta es algunas de las maneras de difundirlo. Hicimos una exposición en el Ateneo de Madrid y en la UCM con ese cartel y es un ejemplo de la exposición. Y aquí les pongo unas fotografías más tal y como las encontramos. Ahora, en este momento, esto ha sido digitalizado todo en una
ha sido digitalizado con cámara, no con escáner. Ven, algunas de estas fichas aparecen con una referencia clara. Nos encontramos con que hay 1.644 negativos numerados, pero solo hemos recuperado 605. Ahora, haciendo el llamamiento, me han empezado a escribir desde todos los puntos de España, porque igual que yo compré aquella primera caja con placas, muchas personas fueron adquiriendo placas. Entonces me dan dando la referencia, como en el caso de Tomás, y me van diciendo 17 fotos de la caja que yo compré, 50 euros, y contiene la referencia que nos pueden dar. Sobre todo, lo más interesante es que, si se fijan, todas las placas están numeradas. En la parte inferior llevan un número. Entonces he podido hacer una referencia numérica del original, describir yo contenido para poner en común las placas que aparecían en unas cajas o en otras, y ahora, al recolocarlas, tener una narrativa. Y por eso sabemos que entre el año 17, que fue su primer destino, y el 24 estuvo haciendo fotos en la guerra de África. Cambio de tercio. Y me voy a otro personaje del que hemos recuperado los fondos. Ahora iré ya un poquito más deprisa, porque Ortiz es otro de los personajes que me apasiona. Dicho así, Agencia Ortiz, pues evidentemente pues es una agencia española, es de los años 20, años 20, 30. La sorpresa en la recuperación de este fondo está la siguiente anécdota. Hay un señor que se llama Jesús Munarriz, que es un poeta español, filólogo, especialista en filología alemana, que trabaja en una librería, que es la librería Hyperion, muy famosa para la publicación de poesía e incluso con un premio. Jesús Munarriz está casado con Lourdes Ortiz. Lourdes Ortiz fue finalista del Premio Planeta, escritora relativamente conocida, sigue trabajando y sigue escribiendo. Y al ir a comprar yo unos libros a Jesús Munarriz, porque estaba cerrando la librería, me dice que tiene unas cajas con fotografías y sí, quiero verlas. Él me informa que esas cajas con fotografías pertenecieron a su suegro, que ahora verán ustedes quién es este señor Ortiz, y que esas fotos son casi todas en papel. Son en papel, pero que detrás llevan nombres raros, al reverso. Entonces investigamos quién es Ortiz, y lo primero que hago, evidentemente, es un documento desde nuestro grupo de investigación para que haga la cesión, porque él quiere deshacerse de esas fotografías, y las dona. Y nos las dona a la facultad, y luego pasarán a la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense, y nos encontramos con un conjunto de cajas, que son todas estas, de un señor que es nada más y nada menos que este señor que aparece aquí. Félix Ortiz Perelló, nacido en Barcelona, fallecido en Madrid en el 56. Es uno de los fotoperiodistas más importantes del primer tercio del siglo XIX, que trabaja con toda la generación de fotoperiodistas tan excelentes en Barcelona, tan excelentes en Madrid en ese periodo, porque son los grandes fotoperiodistas que han aprendido a principios de siglo y que desarrollan un trabajo maravilloso como informadores, además dándole ese pellizco de creatividad a la fotografía, porque se habían formado en los estudios la mayoría. Entonces, Félix Ortiz tuvo un hijo, Daniel Ortiz, y trabajó con este otro señor, José Pío Alonso Bartolomé, al que todo el mundo conocía como Pío, y que una vez que hago la investigación con herederos y demás, conocían como el Gordito, el fotógrafo que era el más grueso del grupo de fotoperiodistas de la República en Madrid. Las fotografías que encontramos tienen este marco entre el 31 y el 70, ese marco cronológico, con fotos muy interesantes, muy pocas, pero muy interesantes de la Segunda República, de la Segunda Guerra Mundial y de la posguerra mundial. Y estos son algunos de los sellos. Los datos sobre Félix Ortiz, biográficos, están aquí, pero no nos ha llegado muy poquito de ese fondo fotográfico hecho por él, muy poco. Lo que nos llega son los fondos que él pide del extranjero aquí, porque crea una agencia, y crea la agencia Ortiz, y esa agencia Ortiz en el año 27, aquí, hace un acuerdo con la suiza Keystone. ¿Qué hemos recuperado realmente? El fondo que Keystone le entrega a Ortiz, prácticamente el 100% de lo que recibe, porque lo que pertenecía a Ortiz, la familia lo vende cuando Daniel Ortiz, el hijo, se marcha de España a trabajar a Argelia con Ben Vela. Deja ese material, lo vende en el rastro, vende negativos y positivos, y se queda con todos los positivos que recibe de agencias. Él me dice que son de la agencia Keystone. Y la sorpresa es que al hacer el inventario, porque inmediatamente nosotros trabajamos en los inventarios, nos encontramos
con que este señor, que había sido el fotoperiodista de La Nación, del Heraldo, que había trabajado primero, se había formado. Miren que en 1916 llega a Madrid, había nacido en el 84. Tiene casi 30 años y tiene una formación en Barcelona previa que no he localizado y que tengo que trabajar en esto, o tenemos que trabajar en esto. Y en 1934 él es el que funda esta institución de la que me gusta hablar mucho porque me parece magnífica, que se llamó Unión de Informadores Gráficos de Prensa. ¿Y por qué me parece magnífica? Porque en esa unión, o a esa unión, pertenecieron todos los fotoperiodistas, de derechas, de centro y de izquierda, defendiendo la profesión del periodismo y defendiendo la fotografía por encima de la ideología política. Ahí estuvieron antes de la Guerra Civil Santos Lluvero o Campúa, que es el que denuncia luego a Alfonso. Ahí estuvieron junto con los Alfonso, que eran republicanos, trabajando juntos en defensa de la fotografía. Incluso crean estas insignias de corresponsales gráficos de guerra con este dibujo gracioso de un dibujante que se llama Ugalde, y todos ellos tienen esa chapa que es la que les permite moverse durante la guerra, y todos ellos tienen esta ficha. En esa ficha nos da los datos precisamente de Félix Ortiz y tenemos la referencia porque la documentación de entonces es maravillosa. La de hoy menos, la que se hace hoy cuando recopilan datos, porque nos dice dónde empezó usted a trabajar y dice en el Heraldo en el año tal. ¿Y dónde trabaja usted hoy? En la agencia Ortiz, que es mi agencia. Está dando información realmente interesante para trabajar con ella. Y José Pío Bartolomé es un personaje muy poco estudiado, también importante en todo ese primer tercio del siglo, un fotoperiodista muy poco conocido que firmaba como Pío I y luego como agencia Pío Ortiz. Y tuvo la mala suerte de morir en el año 37 en plena Puerta del Sol de un infarto. No murió en la Guerra Civil, que se había escrito esto porque en la ficha de referencia pone el propio Félix Ortiz, que fue el presidente de la Unión de Informadores Gráficos de Prensa, pone detrás fallecido de un infarto. En otros casos y en otras fichas pone fallecido en el frente. Algunos de los fotógrafos jóvenes, de las fichas que conservo, pone detrás fallecido en el frente o muerto durante la guerra o desaparecido, como el caso de Hórrios. Es otro de los grandes. Daniel Ortiz tiene una actividad con su padre en los años 20 y luego tiene toda esta trayectoria que aparece aquí. Trabajó después de la guerra para el Alcázar y en la Guerra Civil estuvo muy vinculado a Falange y fue encarcelado en la zona republicana y después trabaja en el Alcázar. Era curioso que el padre republicano, el hijo trabajando en el Alcázar, luego trabaja con Benvela. Este es un personaje también muy interesante para estudiar. Y finalmente, cuando ya es mayor, va a trabajar en la agencia EFE. Aquí abajo fue colaborador de ABC y de la agencia EFE, donde me han podido dar algunos datos. Todavía, últimamente me los daba Barrio Pedro, que es el autor de la fotografía de Tejero en el Congreso. No, se la ha adjudicado Hernández de León, pero realmente es Manuel Barrio Pedro el que hace la fotografía. Y hablé con él y me dijo, le conocí ya mayor, muy mayor, y él colaboraba haciendo fotografías de espectáculos, de teatro, y algunas referencias más biográficas me pudo dar. Y sobre todo, estas fotografías que estaban en la agencia EFE, que son fichas de referencia muy interesantes. Aquí le tenemos fotografiando a Franco, nada más y nada menos que la Plaza de Oriente, con lo cual, aunque su hija y Jesús Munarri decían que nunca fue adicto al régimen, pues en todas estas cosas de la imagen pierden a la gente mucho. Hay que tener cuidado con esto. También estas cosas de la imagen fueron responsables de que depuraran y fueran castigados muchos de los fotógrafos solo por publicar en prensa republicana. En prensa republicana totalmente y absolutamente legal, pero al aparecer su nombre les castigó muchísimo. Bueno, además de esa agencia Keystone, como representaba a Keystone, él hacía el llamamiento, pedía a aquellos originales que le interesaban a otras agencias, y el número de fotos es muy importante, pero fundamentalmente corresponde a estas tres agencias, a International New Photos y a Underwood & Underwood. Pero son nada más y nada menos que 50 agencias las que tienen documentación en el reverso, igual que Keystone, y unos 150 fotógrafos representados que le van entregando fotografías. Alfonso, Vidal, todos estos fotógrafos intercambian material. De tal manera que tenemos un fondo fotográfico que es de Ortiz, pero que las fotos no son de Ortiz, prácticamente en el 90%. Ven, la referencia de las fotos de agencias son interesantísimas porque llevan un papel pegado detrás, al estilo agencia EFE o agencia Europa Press, donde nos da toda la documentación y todos los datos, lo que nos va a permitir hacer un trabajo extraordinario de documentación, claro, en la recuperación. Estos son los contenidos del tesauro que están reducidos y solamente les voy a hacer una referencia a esto.
Estos son los fondos, solo 411 fotos de la Segunda República y 41. Está el entierro de Primo de Rivera en el 43, de Alfonso XIII y la familia, 43 temas, de Alfonso XIII y la familia real 57, de la Guerra Civil hay 148 fotografías absolutamente inéditas. Algunas de Toledo, está trabajando un historiador, doctorando Carlos Vega en la Guerra Civil en Toledo, y bueno, le ha venido de maravilla trabajar en esto, y de la División Azul 122. Y lo más interesante es esto, independientemente de la temática. Junto con ese paquete de fotos nos entregan 98 cajas con unos 1000 rollos. Esos 1000 rollos no solo tienen 36 disparos. A veces los rollos, ven aquí que rollos, tienen muchas, por ejemplo, 3 o 4 carretes unidos, y todos son taurinos. Y en cada uno de esos rollos aparece la corrida del día con el papelito describiendo quién torea. Es decir, que hay 1000 rollos. Si calculamos 36 de mínimo, 36.000 fotos de toros entre el año 1939 y 1955, que es cuando se marcha a Argelia Daniel Ortiz. ¿Nos puede o no interesar el tema taurino? Lo dejo al margen. Lo que yo he encontrado ahí es que en la barrera aparece el Che Guevara, por ejemplo, en la barrera de los toros. Aparecen todos los actores, Ava Gardner, toda esta gente que nos visitaba. Aparecen muchísimos personajes de interés en la barrera, aparece la vida social, aparecen los toreros llegando a la plaza y aparecen fotografías como esta, de mujeres toreras, con estas referencias en el reverso de la cantidad de fotos o de veces que se publicaban en la prensa. Este es el tipo de foto que sí nos va a interesar dentro de la temática taurina o la representación social. Este es el sistema de catalogación, que es el ISAPG, naturalmente, y que hemos aplicado. Y dejamos ese tema con una selección de imágenes. Estas son de la época republicana. Aquí estas corresponden a Córdoba, pero esta no, esta es de la calle San Bernardo, donde está la Universidad Complutense Antigua. Fotos de la Guerra Civil, de ese conjunto que les he dicho, que aparecen todas, son en 13-18. Y otro fondo más. Y ahora sí voy a ir con 2 fondos ya de manera muy rápida. Este es muy importante, muy interesante, y lo recuperamos en casa de un vulcanólogo, Alfredo Hernández Pacheco. Alfredo Hernández Pacheco es nieto de Eduardo Hernández Pacheco, hijo de Francisco Hernández Pacheco, considerados los mejores geólogos españoles, con una escuela creada, una escuela que han seguido en toda Europa los geólogos españoles. Este señor, que fue amateur y que hace sus fotografías para la docencia en los años 30, antes de esa época, nos encontramos con ese fondo, fotografías de Lanzarote en 1907. Las primeras fotos que se hacen de investigación geológica en las Islas Canarias, 1907. En IFNI, en el año 34. Los reportajes son magníficos y aparecen los negativos y placas de vidrio, es decir, negativos pasados por contacto a vidrio, negativos de 35 y de 6x7, pasados a placas de 6x6. De tal manera que esto justifica su uso en la docencia, que lo hacía para la proyección, y luego guardamos todos los negativos y además los positivos, porque nos hemos encontrado muchísimos positivos. Son 3.000 positivos en cristal que ya están en la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla catalogados, y 13.000 más entre negativos, cristales y positivos. Esto se localiza en una conversación con el vulcanólogo, que apellidándose Hernández Pacheco y trabajando en volcanes, le preguntamos, ¿pero ustedes hacen fotos? Y él contesta, no, quien hacía fotos era mi padre y mi abuelo. ¿Y dónde están estas fotos? Que es la pregunta habitual. Están en mi casa, calle Río Rosa, y vamos a ver las fotos. Las fotos son estas. Extraordinarias, excepcionales, de una calidad en este mueble. Un trabajo magnífico. Y solo les hablo aquí de la difusión, ¿no? En general, para terminar. La temática, geología, arqueología, botánica, paisaje, antropología, etnografía, porque este señor es digno de estudiar aparte en su trabajo y en el trabajo fotográfico. Tan es así y tan buen fotógrafo amateur es que los reportajes que hace en Portugal nos sirvieron para hacer esta exposición en el Centro Portugués de Fotografía, en Oporto, donde fue acogida pues, con grandísimo interés, porque era un reportaje, hacía algunas de las fotografías, magnífico. Estas son de Oporto, por ejemplo, y estas son del resto de España, este tipo de fotos. Estas son de IFNI y aquí otras de IFNI, porque algunas las coloreaba muy mal, por cierto. Las iluminaba probablemente lo iluminaban para las clases. La de la Cruz
y ya voy terminando, Adela Cruz es uno de los grandes acontecimientos en nuestro trabajo. Es un personaje maravilloso, es la fundadora del Instituto de Valencia de Don Juan, que es este edificio que tienen aquí, que es un museo enigmático, público, donde para acceder tenemos que hacer una cosa como la Casa del Terror. Entrar aquí es difícil, que se pueda acceder a ver esto, y es público y nuestro. Pero la ventaja de estas cosas es que cuando algo es oscuro y tú consigues entrar ahí, pues te encuentras que todo está virgen. Y encontramos un fondo fotográfico maravilloso, y en este caso gran parte de ese fondo hecho por una mujer, que es esta señora que aparece aquí. Esta señora es coleccionista, hija de un conde, y con mucho dinero para poder hacer este trabajo. Lo que sorprende de esta mujer es que hace un viaje a bordo de este barco del Thistle en 1897 con Eugenia de Montijo y con la duquesa de Alba, recorriendo todo el Mediterráneo desde Cádiz hasta Estambul. Y en ese recorrido lleva 2 cámaras fotográficas. Una la lleva la duquesa de Alba, sobre la que no hemos trabajado nada, y la otra la lleva ella. Y las dos escriben un diario por separado, y podemos seguir todo el viaje, y en ese diario va diciendo el tipo de foto que hace, cómo la hace, y además a veces dice, se nos estropea la cámara, vamos a parar el barco y vamos a llevar a reparar la cámara. La reparan y siguen haciendo fotografías. Aquí la vemos haciendo fotos, algo también bastante excepcional en las fotografías, y luego fue además coleccionista. Y ahora vuelvo a los álbumes que hacía ella. Los originales que se conservan en el Valencia de Don Juan son daguerrotipos, álbumes, albúminas, etcétera, etcétera, todo lo que ven ahí. Este daguerrotipo es de Guillermo de Osma, que fue su marido, hecho en el estudio de Brady, de Matthew Brady, nada más y nada menos, en un viaje que hacen y pasan por Estados Unidos. Y estas son algunas de las placas de las fotografías que ella hace en ese primer periodo, antes de 1897, y luego hace lo del viaje. Este es el trabajo de difusión que hemos hecho, el viaje del Thistle, el libro sobre Adela Cruz, que hemos hecho con las fotos de Lauren que encontramos, que eran cerca de 600, nada más y nada menos, en el Instituto de Valencia. Todo esto sin catalogar y sin tocar. Hicimos este libro, y luego estas son algunas de las fotos que ella hace en el viaje. Estos son los negativos, en el 6x7, aquí unas fotografías en una ganadería, pero fíjense en esto es lo más interesante. Este es un laboratorio, su laboratorio. Y esto que hay aquí es la tapa de la cámara que ha ido hacia adelante. Y este es el laboratorio que he utilizado para trabajar. Los negativos son extraordinarios. Y hace con ello, con todo ello, ya termino con esta señora, una serie de álbumes. Y de los viajes que ella hace del 6 al 10, 1, 2, 3, 4 y 5 álbumes, más el del Thistle. Esto es excepcional y único en el caso de una mujer amateur para nosotros, ¿no? Con este tipo de fotografías. Esta es Eugenia de Montijo. Pensé qué fotos tan interesantes, ¿no?, de composición. Y estas, por ejemplo, que son de Grecia, de Estambul, de Italia, de los puertos donde pasaba el barco, y aquí tienen el Thistle. Y ya lo último, Joaquín Turina, y muy breve. La última colección, y un poquito de tiempo, pero son 3 minutos para decirles que trabajamos en esta colección, que no estaba previsto, pero que como coincidimos con este trabajo con Mari Santos y que la familia puso en mis manos sin que yo supiera todavía nada de la relación de Mari Santos con aquel momento y aquella situación, pues porque yo trabajaba con uno de los, que fallecido ya, desgraciadamente muy joven, con el marido de una de las Turina. Y me habló de este fondo y me puse a trabajar con él. Bueno, este fondo solo lo pongo a efectos de lo siguiente, porque hemos hablado de la recuperación. Cuando lo trabajamos, nos habían comentado la familia que los fondos musicales de Turina estaban en la Fundación Juan March, y nosotros nos pusimos en contacto con la Fundación Juan March para hacerles entrega de lo que habíamos hecho. Este trabajo lo hizo María Olivera, ahora del Grupo de Investigación Fotodoc, que fue su tesis doctoral. Trabajó con este fondo, pues descubriendo cosas, muchas ya anotadas, trabajadas, marcadas, con referencias, y otras que fueron apareciendo, algunas cosas muy curiosas, como un conjunto de tarjetas postales eróticas que la familia negaba, porque decían, Turina, imposible coleccionar erotismo. Teníamos las tarjetas en la mano, eran cosas que suceden en las investigaciones, ¿no? Y el material era este que apareció, lo catalogamos, lo clasificamos, y para que lo vean, simplemente de referencia, la tesis doctoral, cómo se difunde este tipo de fotos. Él tenía mucho interés en hacer, y hacía muchas fotografías de procesiones,
compraba también fotografías de procesiones de tipo religioso, era muy religioso, y cuando ofrecimos por comentarles, finalizar así, comentándoles que fuimos a la Fundación Juan March a entregar este material absolutamente donado y gratuito, lo rechazaron, teniendo el fondo musical allí. ¿Qué quiero decir con esto? Terminar con el trabajo de los profesionales. Cuando yo entrego esto y la directora entonces de la biblioteca lo rechaza, entonces la decepción es asombrosa, absoluta. ¿Y qué hacemos con esto? Pero es que, como no encontraba dónde colocarlo, que es lo que nos pasa porque nos falta un protocolo de actuación para esto, me dirigí a la Hemeroteca de Sevilla, donde hay una fototeca extraordinaria, con fondos de Joaquín Turina y de Serrano, y lo rechazaron. Hasta que tuvimos la suerte de que cambian la persona, cambia la directora de la biblioteca de la Fundación Juan March y nos llama y nos dice ¿cómo es posible que esto se haya rechazado aquí? Mi protocolo es este, y más si ya tengo un fondo de Joaquín Turina, es unir los fondos. Entonces, con esto termino y pongo en valor una vez más el trabajo de los profesionales, porque si no se tiene conciencia de ello como la tienen, no podemos seguir adelante. Conclusiones que son, o referencias a modo de conclusión, que son tópicos. Y son tópicos, pero que no tenemos más remedio que repetir siempre, según la experiencia, por eso se titulaba Experiencias. La recuperación siempre dependerá del interés de las instituciones y los profesionales y de aquellos que nos impregnamos de lo que vamos buscando y que nos hace aprender y transmitir el conocimiento. Para mí es fundamental que haya protocolos de actuación. No sé cómo, tendríamos que reunirnos, verlo, hablarlo, pero tiene que haber protocolos de actuación de instituciones públicas, privadas o de alto nivel para los dos tipos de instituciones para que sepan cómo actuar con esto. Dosieres con los valores de cada fondo o colección. Ahora sí lo citaré claramente. Biblioteca Nacional, Instituto del Patrimonio Cultural, Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, etcétera, Biblioteca Nacional de Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera. Tienen fondos magníficos de los que no hay ni siquiera un inventario. Pero un inventario se puede hacer en 24 horas. Si tú quieres decir fondos sobre trenes, en el Instituto del Patrimonio Cultural pone Fondo Arenillas y no te dice qué hay. Entonces, ¿qué Fondo Arenillas? ¿Que es arena del mar? Que se llama Arenillas el señor. Pero se necesita esto. Estudiar el uso y la aplicación de las fotografías, que para nosotros todo nuestro trabajo está enfocado luego a la reutilización. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Nada que decir. La cooperación y la coordinación. Y esto que hacemos hoy es clave para la difusión y abre nuevas vías a la investigación. Una vez más, muchas gracias al Instituto, a Fotoconexión, a la Fundación, amigos y compañeros, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Gracias. Moltes gràcies, Juan Miguel. Ara ja, per anar acabant, anirem amb l'última de les intervencions d'avui, que va a càrrec de Roberto García, que és l'arxiver del Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia, i ens parlarà sobre la indústria i la història obrera en les col·leccions fotogràfiques de la Fundación Anastasio de Gracia. Buenas tardes y gracias por estar aquí. Bueno, el Centro Documental de la Fundación Anastasio de Gracia no es muy antiguo, tiene desde 2008, vamos, no... Antes la fundación tenía más bien un carácter formativo asociado al sindicato. Y cuando entra José María es cuando se crea el centro documental en sí y empieza a desarrollar su actividad. El centro documental tiene la función de recuperar y ser la memoria de la historia de la Federación de Industria de UGT. Esa es en principio su función principal y por ese motivo sus principales fondos fotográficos son las fotografías que registran la historia de esta federación desde el año 78, desde la vuelta a la democracia. Los anteriores, no, el periodo anterior a
a la guerra civil no hay testimonio. Seguramente puede haber alguna fotografía en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Uno de los primeros proyectos que realizamos y el fondo más numeroso que poseemos son las fotografías, como digo, que narran la historia de la federación y que provienen de los gabinetes de comunicación de las federaciones. Se produce una sucesión de fusiones de federaciones hasta dar lo que hoy en día es FICA-UGT, que es la Federación de Industria, Agro y Construcción. Nosotros poseemos digitalizadas unas 21.000 imágenes de este fondo, y estas las hemos digitalizado en 3 fases con ayuda de las subvenciones a proyectos archivísticos del Ministerio de Cultura, que son con las que también hemos realizado la digitalización y la descripción del fondo de la fototipia que poseemos nosotros. Además de las 21.000 digitalizadas, tenemos sobre 26.000 imágenes, 5.000 imágenes más en total de estas federaciones que aún no están digitalizadas. Las fotografías, son como algunas de las que ya mostró José María, de actos de las federaciones. Hay una parte que es de la lucha sindical en manifestaciones y otra parte que reflejan los congresos y demás actividades que realizan la federación. En esta se pueden ver cómo con el tiempo se ha ido... Cómo con el tiempo ha ido degradándose un poco la imagen pública del sindicato, desde el punto de vista que las primeras imágenes que se toman en los años 70-80 están tomadas por fotógrafos profesionales, como estas 2 que aparecen aquí, y que son buenas fotografías, pero con el paso del tiempo, la aparición de las cámaras compactas y el hecho de que cualquiera se considerara que podía hacer una fotografía, pues no os traigo las fotografías que se han ido produciendo a partir de los años 90, porque es que realmente no son muy malas. Y que se deteriora esa imagen pública que va a quedar de los actos de la federación. Pero sobre todo en esta breve intervención os voy a hablar de una de las colecciones que poseemos, que es una colección facticia que iniciamos mediante compras, alguna donación también nos ha llegado, y que pretende reflejar la historia de la industria y la construcción en España. Actualmente está compuesta por 430 fotografías, de las que unas 300 están digitalizadas. Como podéis ver, es un pequeño fondo, pero lo hemos hecho a partir de compras la mayoría, por eso y sobre todo a partir de que compramos la fototipia Thomas, que nos supuso un esfuerzo importante, pues el crecimiento, digamos, de este fondo se ha ralentizado un poquillo. Estos fondos van desde el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La fotografía más antigua que poseemos del fondo es esta fotografía, que en principio sería un tríptico que muestra la fábrica de armas de Trubia. Faltaría la imagen central. Ha habido la suerte de que esta fotografía en concreto se sabe el autor y se ha podido fechar gracias a ello. Y el autor sería Pedro José Gosset, que era un litógrafo belga que viene a España cuando la fábrica de Trubia se pone de nuevo en marcha a partir de los años 50 del siglo XIX. Y le traen para mejorar los procesos de producción, que haga litografía sobre todo de las piezas que se poseen para poder este conocimiento poder transmitirlo a otras fábricas. Se puede conocer la fecha de la fotografía más o menos con precisión entre 1860 y 64, porque en el 64 es cuando Gosset se va a Madrid, y en el 60 es cuando se construye ese pabellón que está en el extremo derecho, es el pabellón blanco, se construye ahí, entonces esta fotografía tiene que ser en ese momento.
el motivo de hacer esta fotografía seguramente fuera hacer una litografía para la prensa, para alguna prensa, pero no se conserva la litografía, pero sí que se conserva esta relativamente similar y tomada más o menos desde el mismo sitio que aparece en la Ilustración Española Americana en el año 82 y que es realizada por el dibujante, el grabador José Cuevas sobre una fotografía de Gosset que no se conserva. De hecho, de Gosset se conservan, creo, sobre todo retratos, pero imágenes, fotografías de la fábrica o de otros temas, yo creo que solo se conserva esta. Otro de los fondos que poseemos está formado sobre todo por fondos de empresas. La mayor parte de estas empresas son catalanas, de industria catalana. Pues hay un sesgo importante en la procedencia porque era donde estaba en aquel momento buena parte de la industria y también porque es donde la fotografía tiene el mayor tirón en ese momento. Una de estas empresas es Torres, Herrería y Construcciones, que es una empresa que comenzó en el siglo XIX y que se dedica fundamentalmente a la construcción de estructuras metálicas. Este fondo nos lo encontramos en un portal de venta de fotografías de Internet. Intentamos comprar todas las fotografías que estaban a la venta del mismo fondo para que nos siguiera disgregando. Y estaba claro que le pasa lo que ha pasado a un montón de fondos de industria y empresariales que seguramente acabó abandonado. Algunas de las fotografías tienen huellas de pisadas en la parte de atrás, con lo cual lo más seguro es que el fondo hubiera quedado abandonado y en un momento dado estaba tirado y lo recogió alguien. El fondo, como se pueden ver, son positivos pegados sobre una lámina de cartulina y seguramente vendrían del archivo de la empresa que usaba para tener un control de todas las obras que habían hecho. Se pueden ver algunas de las fotografías, como esta que muestra el antiguo campo del Fútbol Club Barcelona, el Les Corts, con la antigua marquesina que poseía y con la nueva y espectacular marquesina que le construye ¿cómo se llama? El ingeniero, no me sale el nombre, que hace el hipódromo de Madrid, pero no me sale. Torroja. Muchas gracias. Que era una preciosidad, desgraciadamente el score ya no existe y la marquesina tampoco. También se conservan imágenes del Camp Nou, la construcción del Camp Nou, de la gran marquesina del Camp Nou. La mayor parte, aquí también se ve la construcción del edificio de la Plaza Cataluña de Telefónica y una parte del edificio de la SEAT en Barcelona. Sobre todo lo que buscaban evidentemente era mostrar la construcción de la estructura de metal de los edificios. Las fotografías normalmente no están firmadas, pero entre las firmadas aparecen algunas como firmada por Vicente Boada, Riau, Fotomanem, Puigferran, Manuel Juste, Arturo Fernán y sobre todo Antoni Campaña, que es el que toma las fotografías del Nou Camp. Otra de las fotografías aquí que podéis ver son las de la cubierta de la estación de Portbou. Se puede suponer que algunas de estas fotografías, además de servir para el archivo para controlar las obras que estaban haciendo, también sirvieron para la realización de material publicitario, que era algo bastante común en el momento. Otra de las empresas en las que tenemos un pequeño fondo fotográfico es de la Maquinista Terrestre y Marítima. Este arco es el arco que era de la fábrica en la Barceloneta, que creo que es lo único que queda hoy en día de la fábrica que tuvieron en principio en esta zona. De este fondo poseemos, hay una parte que son de imágenes de obras que se hacen. Aquí es la botadura, la construcción de las calderas del acorazado Carlos V. Y otra parte es de trabajadores de la fábrica de la Barceloneta.
que eran, que muestran perfectamente el trabajo, cómo se realizaba el trabajo en ese momento en cuanto a protección y se ven niños aquí y sirve muy bien para ver el ambiente social que había a finales del 19, que es de cuando son estas fotografías. También conservamos un álbum conmemorativo del centenario de la empresa que se realiza en 1955 y que sirve para entregar a los dignatarios, a los prebostes sobre todo del régimen y a las autoridades eclesiásticas. Por una parte, en este álbum aparecen fotografías, aquí entregando el álbum a Franco, y aparecen de las celebraciones más principales en la Catedral de Barcelona, pero también aparecen de algunas muy interesantes del viaje que se realiza con los obreros a Montserrat y a otros lugares. Otra de los pequeños fondos que tenemos, el Pujol Comabella y Sia, que son placas de vidrio, y esta es una fábrica, son imágenes que muestran la fábrica recién construida, aún casi sin actividad, y era una fábrica que servía para la recuperación de estaño. Estaba en la calle Almogaves. Realmente tiene una vida muy corta, porque en 1918, 1918 se funda en 1908 y la empresa en 1918 deja de tener esta función y pasa a ser una de las primeras fábricas que se dedica a realizar aeroplanos, sobre todo, siendo los pioneros de la actividad en España. Otro pequeño fondo es el de la fábrica de maderas Vilarrasa, que creemos que es Vilarrasa. Aquí no lo hemos podido excepcionar 100%, pero están hechas por Finezas, por el estudio Finezas de Valencia, y nos muestran, son de las pocas imágenes que tenemos en el que se muestra el trabajo femenino ya posiblemente después de la guerra. Pero son las únicas imágenes en las que aparece trabajo femenino. Una de aparte de las empresas, luego hay una parte que es posiblemente también deriven de empresas, pero que muestran sobre todo la construcción de infraestructuras, sobre todo puentes ferroviarios. Una de ellas es esta fotografía que en teoría, según el vendedor, es la construcción de un puente en el Bajo Llobregat. Parece que lo están reparando. Nosotros no hemos sido capaces de identificar cuál puede ser el puente. No sé si a ustedes a lo mejor les puede sonar algo más. Es un puente muy largo, con lo cual debería ser identificable, pero la verdad es que no hemos sido capaces de localizarlo. Les muestro este pequeño detalle porque a mí particularmente me parece una preciosidad el friso de los trabajadores, de los obreros trabajando sobre las vías. Otro de los puentes que se realiza es una serie de positivos que muestran la construcción de un puente de hormigón. Este puente está perfectamente datado. Por detrás aparece la fecha exacta en la que se toma cada fotografía, pero desgraciadamente no aparece el lugar en el que se toma. Por el tipo de construcción que se puede ver en algunas de las fotografías, por la parte de atrás, parece claro que es un puente en el norte de España. No sabemos si País Vasco, Asturias, Cantabria, pero no sabemos el puente que es. Es muy similar el estilo de construcción al de Golbardo, que es el primer puente en hormigón que se construye en España. Este es de 1923, este es de un par de décadas antes. Otra de las fotografías que tenemos perfectamente datadas es esta que firma Frédéric Vallel. En principio, cuando la adquirimos, se nos dijo que era de un accidente, que mostraba un accidente ferroviario. Son dos fotografías, pero buscamos, investigando un poquito, vimos que era una fotografía muy similar, aparecía en la Ilustració Catalana. Y lo que realmente mostraba era una obra que se realizó el 30 de enero de 1912 y que era la sustitución del el viejo puente ferroviario de una sola vía por un puente de doble vía. Y queda perfectamente situado y retratado.
Una de las últimas adquisiciones que hemos hecho está relacionada, es la construcción de un puente sobre el río Najerilla en La Rioja, es obra de J. Muro, de Jesús Muro. Y en principio la adquirimos, aparte para engrosar la colección, para ilustrar la portada de un libro que se nos encargó, Vides, Hormigón y Hierro, Historia de los sujetistas del metal en la construcción de La Rioja. Por ahora esta es la última fotografía que hemos adquirido, porque como os comentaba, para esta colección, por cómo estaba el esfuerzo de haber adquirido las imágenes de la fototipia Thomas, pues ha supuesto un poco ahí un parón en las adquisiciones para esta colección. Bueno, esto ya lo ha comentado un poco José María. Esto es el fondo de la familia Cantero, de Leonardo Cantero Cortés, que es, como dijo José María, el hombre que aparece en esta fotografía. Aparecen unos cuantos retratos suyos, alguno tomado por Kaula, que él toma de una fotografía que se la toma Kaula, vamos. Es un fondo compuesto por 405 negativos, la mayor parte son, por 405 imágenes, la mayor parte, sobre 350, son negativos sobre vidrio. Tiene una pequeña parte de positivos, que son imágenes compradas. La manera que nos llega la donación esta, es interesante, porque se intenta donar a una institución pública, pero la institución pública pone problemas y el hombre había oído hablar de nosotros y decide que puesto que no había manera de donarse a una institución pública porque le pedían que mejor se la vendiese por un precio simbólico, nos la donó a nosotros, porque sabía que llevábamos temas de patrimonio fotográfico. La mayor parte de las imágenes que muestran el fondo son fotografías familiares, que como estas, muy bonita yo creo la del espejo. Algunas fotografías, esta era una familia con bastante dinero y muestran imágenes de ellos de vacaciones en Gredos, aquí en su pueblo, en Pueblo de Ávila. Esta fotografía bastante moderna, no me extrañaría que fuera tomada por el hijo, no por el padre. Y además de las fotografías familiares, tenemos el grupo realmente que nos parece más interesante, es el que ya mostró algunas fotografías José María, con las imágenes que parece que a este hombre le interesaban bastante, sobre fiestas populares. Estas son él vivió en Madrid, Bilbao, donde ejerció de médico porque era un fotógrafo amateur y su profesión era otorrino. Y vivió, él era de un pueblo de Burgos, más o menos entre Burgos, es de Vibriescas, de Madrid el Carnaval, de Bilbao son los músicos, y el Rastro de Madrid, la que yo creo que también enseñó José María. Además de eso, este hombre hemos descubierto a través del TFM que realiza Sonia Garrido, que antes de dedicarse a la medicina también tuvo un pequeño periodo en que se ejerció una actividad semiprofesional de fotógrafo. Y de hecho algunas de sus fotografías aparecieron en prensa y nosotros tenemos el negativo y hemos podido comprobar que el positivo está publicado. Aunque siempre las publicó, yo creo que sin nombre siempre, ¿no? Nunca apareció el autor. Y esto es todo. Aquí se puede consultar nuestra colección en la web, en el archivo digital de la Fundación. I esto és tot. Molt gràcies. Com a clausura d'aquest acte de celebració del 183è aniversari de la fotografia, volíem fer un agraïment en nom de Fotoconnexió a totes les persones que l'heu fet possible. En primer lloc, gràcies a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya per, com sempre, l'esplèndida acollida. És un plaer col·laborar amb vosaltres. Gràcies també a les altres entitats que heu participat, la Fundació Anastasio de Gracia i el Grupo de Investigación Fotodoc, i a Laia Foix, José María Uría Fernández, Juan Miguel Sánchez Vigil i Roberto García per aquestes ponències tan interessants i per tota la feinada que hi ha darrere. Agrair també a Albert Bada i a Gemma Numen, que són qui des de Fotoconnexió s'han encarregat en col·laboració amb les entitats mencionades i amb les persones que les representen de muntar aquest acte.
I finalment, però no menys important, moltes gràcies a totes les que sou aquí avui per celebrar-ho amb nosaltres.